Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos hasta ahora del libro de Esdras. ¿Sí? Hace ya prácticamente 2 fines de semana, hace un año que no vemos el libro de Esdras. Así que bueno, vamos a continuar analizando y examinando y cómo Dios nos puede escudriñar y animar por medio de su palabra. En los primeros capítulos del libro de Esdras veíamos cómo el pueblo de Israel estaba esclavizado con los babilonios, en territorio de los asirios y todo, y cómo Dios, por medio de profeta Jeremías, había profetizado que el pueblo de Dios iba a volver a reedificar el templo que había sido destruido. Y luego nosotros veíamos en los primeros capítulos Dios llamando por medio del rey Ciro al pueblo a reedificar el templo. Entonces, este pueblo que estaba en la esclavitud había sido llamado para ir nuevamente a su tierra y reedificar el templo. Después veíamos cómo ellos, con esa intención de poder reedificar y entregar sus vidas al Señor, habían empezado con la edificación del templo. ¿Sí? ¿Recuerdan todos esos relatos que estuvimos examinando? Ellos empiezan con la edificación del templo, pero también después vimos cómo se levantaron enemigos para frenar esta obra. ¿Sí? Esta obra había sido interferida por unos enemigos, y estos enemigos habían desanimado al pueblo, los habían atemorizado de tal forma que habían dejado de reconstruir el templo que Dios les había dicho que reconstruyan, y no solamente habían dejado de reconstruir, sino que habían dejado al Señor. La última vez que vimos que esa reconstrucción se había frenado. A ver, ¿quién tiene de memoria cuántos años había frenado esa obra? ¿Cómo era? No, incluso pregunté la edad de alguien. 16 años había sido interrumpida la obra del Señor por las amenazas de estos enemigos, por haber frenado y haber sido atemorizados, pero también veíamos cómo Dios reactiva la obra por medio de los profetas Ageo y Zacarías, y nosotros veíamos a través de los libros de Ageo y Zacarías qué es lo que Dios les había mandado a decir a este pueblo para que nuevamente reconstruyan el templo. Como os dije, estos profetas no vinieron a los líderes y al pueblo con simplemente decirles, vamos, piensen en positivo, que esto va a cambiar, que vamos, que nosotros podemos, sino que ellos habían venido con exhortación, porque el pueblo se había dedicado solamente en sus cosas. Si ustedes quieren, por favor, vuelvan a leer Ageo y Zacarías. Ageo más que todo porque nos pone el contexto de cómo y en qué se estaban ocupando y cuáles eran sus preocupaciones y ocupaciones del pueblo, pero que no era Dios. Ellos daban excusas de decir, no, todavía no es tiempo de reconstruir el templo, y Dios le dice, entonces es tiempo para que ustedes estén en sus cosas, para que ustedes solamente se preocupen en cómo edificar sus casas. Entonces la preocupación de este pueblo había cambiado. Su prioridad, que era Dios, había sido cambiado por simplemente preocuparse por sí mismo, por sus cosas. Entonces los profetas Ageo y Zacarías vienen en exhortación a este pueblo, le dicen, mediten en lo que están haciendo, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros corazones, a ver por qué camino están andando, y Él les exhorta a que se vuelvan a Dios y que reedifiquen el templo, lo cual habían dejado de hacerlo. Eso fue el último relato que habíamos visto. Ese ánimo, esa exhortación, si ustedes tienen su Biblia abierta en Zacarías, miren el versículo 2, cómo terminábamos el relato de la exhortación de Ageo y Zacarías, o de Dios por medio de Ageo y Zacarías. En Esdras 5:2 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos.
Entonces esa exhortación de Dios había dado sus resultados, de tal forma que nuevamente este pueblo, después de 16 años, se habían reactivado de nuevo a reconstruir el templo. Entonces ahora vamos a continuar con esto. Si también recuerdan, la lectura de Esdras la fui acompañando de una forma, por así decirlo, paralela, o de una forma que coinciden distintos relatos y hay similitudes con la edificación de la iglesia. En todos los relatos desde Esdras 1 hasta ahora he ido mostrándoles cómo Dios obraba, cómo Dios había llamado, cómo Dios les había provisto, cómo Dios había armado y organizado todas las cosas para que sea edificada la reconstrucción del templo, mejor dicho, y hemos ido comparándolo con la obra de Dios en la edificación del nuevo templo que es la iglesia. Entonces hemos ido haciendo esas dos comparaciones. ¿Con qué fin? ¿Cuál era el fin? Demostrar a cada uno de nosotros de que cuando Dios obra, cuando es la obra de Dios, Él va a estar involucrado en eso, y quiero mostrarles a través de estas reflexiones cómo se hacen evidentes esas obras, cómo se hace evidente el accionar de Dios en la reedificación y a su vez en la iglesia, y eso nos lleva a nosotros a confiar en Dios porque somos parte de esa iglesia y confirmarnos a nosotros de que si somos obra de Él, Él va a intervenir en toda circunstancia. Ese es el ánimo por el cual empecé a predicar sobre Esdras, y lo hemos ido viendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hemos tenido las evidencias claras de que no podemos dudar que tanto en la reconstrucción del templo como en la edificación de la iglesia hasta nuestro entonces es la mano de Dios la que está obrando. Así que bueno, todo esto para más o menos ponernos en contexto de lo que venimos viendo del libro de Esdras. Así que el domingo último que predicamos sobre Esdras habíamos visto los versículos 1 y 2. Ahora vamos a ver los versículos, varios versículos, pero vamos a ir salteándolos. Pero si quieren seguirme, yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Esdras 5, voy a leer a partir del 3. Acuérdense que el 2 decía que habían empezado nuevamente la reedificación del templo, y esta primera parte que voy a dar es sobre este tema. Y la segunda parte va a ser sobre la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces la primera parte, para ir al texto que nos está hablando ahí Esdras, dice así el versículo 3, 4 y 5. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de las provincias al otro lado del río, y Setar Bodnai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Bueno, después de que Ageo y Zacarías les profetizaron y los animaron a reconstruir, este pueblo empieza con mucho ánimo nuevamente, con mucha fuerza. Vamos a reconstruir lo que el Señor nos está mandando a hacer. Empieza nuevamente a reedificar el templo, pero ¿qué es lo que pasa? Otra vez alguien se presenta con el ánimo de frenar la obra. Esta obra que había sido nuevamente empezada tenía nuevamente un enemigo enfrente. Ahora, esta vez por medio de Tatnai, que era el gobernador de las provincias que pertenecían al imperio persa. Como para ponernos en un lugar, como no conocemos el lugar geográfico, solamente lo voy a citar. Así que dice que pertenecía al imperio persa, al oeste del Éufrates, y comprendían a Siria,
Arabia deserta, Fenicia y Samaria. Varios historiadores comentan que este gobernador había sido incitado por los mismos que habían frenado la primera vez la obra. ¿Sí? Hay relatos históricos que dicen que este gobernador es informado de que el templo estaba empezando otra vez la reconstrucción, y todos están de acuerdo en que los mismos que nosotros habíamos visto, que posiblemente hayan sido los samaritanos, que habían ido con el gobernador nuevamente a informarle de este caso y le pidieron que vaya, y ¿cuál era la intención? Nuevamente de frenar la obra de reconstrucción del templo. Pero esta vez no se saldrían con la suya esas intenciones de estos enemigos que se oponían a la obra de Dios, ya que este gobernador parece haber sido un hombre manso y juicioso, y actuaría en este caso con gran prudencia y cuidado, sin ninguna presión, ni pasión, ni prejuicios. Pues él, después, a medida que vayamos viendo los relatos, vamos a ver cómo los líderes del pueblo de Israel habían sido capacitados por Dios para responder, en este caso, a este gobernador. Anteriormente fueron amenazados y por el temor frenaron la reconstrucción, pero esta vez habían escuchado la palabra de Dios. Entonces los líderes, Zorobabel y Jesúa, debían responder al gobernador. ¿Cuál era la pregunta que les hacía el gobernador? ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y terminar este edificio? Entonces ellos tenían que responder a esa pregunta, y el Señor les dio la valentía y la sabiduría para responder esa pregunta. Y por otra parte, el pueblo también estaba decidido a continuar con esta obra, no porque sean fuertes, sino porque habían creído lo que Dios les había dicho por medio de los profetas. Si ustedes recuerdan cuáles eran los ánimos que Dios les daba por medio de los profetas, y por qué tuvieron fuerza para, en este caso, poder responder con valentía a este gobernador que venía a frenar otra vez la obra. Les voy a recordar, Ageo 2:4 dice así, para que vean en qué estaba su confianza. No eran ellos valientes, porque ya habían mostrado su cobardía, pero ahora su confianza estaba en esto. Ageo 2:4 dice así: esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. ¿Cuál era la fuerza que ellos tenían? De saber que Dios estaba con ellos. Esa fue la valentía que les dio saber que Dios estaba con ellos. Zacarías, ¿qué decía? Zacarías 4:6 les profetizaba y les hablaba de parte de Dios de esta manera: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Y le decía: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ellos no iban a poder por su propia cuenta, pero sí por medio del Espíritu de Dios. Entonces, este pueblo tenía unas nuevas fuerzas, pero en el Señor, en confiar lo que Zacarías y Ageo les decía, porque como leíamos en el relato, decía que en la reconstrucción Ageo y Zacarías estaban con ellos. No es que ellos decían algo y se iban a ver qué pasaba, no, ellos estaban ahí, colaboraban y trabajaban con ellos. Entonces, cuando el contexto nos muestra que vienen este enemigo nuevo a parar la obra, ellos creían lo que los profetas les estaban diciendo, de que el Señor está con ustedes. Esfuércense, trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. No es por la fuerza que ustedes tengan, sino es porque mi espíritu está en ustedes. Es por eso que nosotros leemos en el versículo 5, si ustedes siguen el relato,
de Esdras 5:5 dice, pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos. Por eso es que constantemente Zorobabel, esfuérzate. Por eso constantemente Jesúa, esfuércense. Por eso pueblo, todos esfuércense, trabajen, porque yo estoy con ustedes. O sea que el ojo de Dios estaba sobre los ancianos de los judíos y sobre todo el pueblo. Y no les detuvieron la obra, dice, hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. O sea que este pueblo no solamente respondió a la pregunta, sino que ellos le propusieron a este rey, a este gobernador, que le dejara continuar la obra. Por razones de tiempo no vamos a leer los siguientes versículos, en lo cual está presente en la propuesta de estos líderes, donde le piden a este gobernador que vaya a los documentos antiguos que ellos tenían guardados ahí con respecto al rey Ciro. Que vayan e investiguen en sus documentos y vean que en el documento que el rey Ciro había pronunciado estaba este decreto que decía que el rey Ciro había permitido que este pueblo volviera a reconstruir y que nadie debía frenar esa reconstrucción. Entonces, en los siguientes relatos, si ustedes lo quieren leer en sus casas, estaría muy bueno para que vayan, porque por razones de tiempo nosotros no lo vamos a poder leer, pero está como este gobernador va y empiezan a revisar los documentos hasta que encuentran el documento donde decía que el rey Ciro, entonces cuenta todo lo que habíamos leído en el versículo 1, en los capítulos 1 y 2, donde el rey Ciro mandó esto, mandó aquello a reconstruir el templo. Entonces, está todo el contexto en los siguientes versículos, y nosotros ahora vamos a saltearnos al capítulo 6. ¿Sí? Acompáñenme al capítulo 6 para ver cómo Dios interviene en su obra a través de haber llevado a la sabiduría a estos hombres. Entonces este gobernador va, investiga y encuentran esos documentos, se lo muestran al que era rey en ese momento, que era el rey Darío, y entonces, después de haber revisado esos documentos, ahora el rey Darío dice esto. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Ahora pues, ¿quién había ido a averiguar esto? El gobernador Tatnai. Entonces la respuesta es para Tatnai. Ahora pues, Tatnai, gobernador de las provincias al otro lado del río, Setar-Boznai, y vosotros, compañeros, con los que estaba él, los oficiales del otro lado del río, ¿qué les dice? Alejaos de allí, aléjense de ahí. Versículo 7. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. O sea, que la intención de los enemigos estaba siendo frustrada, porque ahora, aparte de haberles dejado seguir reconstruyendo el templo, no solamente eso, sino que ahora este nuevo rey da nuevas órdenes. Y miren, yo creo que viste cuando esa frase donde dice el tiro le salió por la culata, en la jugada le salió mal, porque intentaron ellos frenar la obra. Pero miren ahora lo que este rey les dice. Aléjense de ahí, dejen que edifiquen la casa de Dios. Ahora dice, versículo 8. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, del tesoro real de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y no solamente eso, sigue diciendo, y todo lo que necesiten, novillos, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo,
y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y he proclamado un decreto, dice este rey, de que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y sigue diciendo, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. O sea, ¿viste cuando dice que el Señor normalmente nos da mucho más en abundancia de lo que nosotros pedimos? Bueno, este era el caso. Ellos solamente querían que los dejen reconstruir, pero no. Ahora, otra vez, Dios proveyéndoles no solamente de confianza, sino de seguridad, y no solamente eso, sino también de todas las cosas necesarias que este pueblo necesitaba para seguir reconstruyendo la obra y seguir adorando a Dios. Seguimos, relato 13, 14, 15 y 16. Dice, entonces Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setat-Boznai, y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. ¿Y qué es lo que llegaron a obtener? Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía ¿de quién? Del profeta Ageo y Zacarías. ¿Ves? No estaba su confianza en ellos, su confianza estaba en lo que los profetas decían. Según la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Y para más o menos tomar fechas, como lo habíamos hecho, que habían frenado 16 años, la primera vez que el cimiento había sido colocado, ¿se acuerdan que habíamos visto el cimiento había sido colocado y todos habían celebrado por los cimientos? Después siguieron reconstruyendo y todas las cosas. El cimiento fue puesto en abril más o menos del año 536 antes de Cristo. Eso está en el capítulo 3 del 8 al 10. Y la obra fue terminada en febrero del año 515. Más o menos 21 años después. O sea, le llevó tiempo. Inclusive haciendo que se frene la obra por 16 años, le llevó tiempo, pero la obra fue terminada. Y el versículo 16 dice, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. O sea que no pudieron frenar la obra de Dios, no pudieron frenar lo que Dios había ordenado que se haga. Entonces nosotros vemos el relato que la obra se cumplió. El templo fue completado. La celebración, el gozo que sentía este pueblo era porque Dios había cumplido sus promesas. Recuerden que ellos ya no se estaban viendo a ellos mismos porque ellos habían mostrado cobardía. Entonces el gozo y la celebración no era porque pudimos terminar, no, porque Dios había cumplido su promesa. Ellos estaban viendo delante de sus ojos el poder,
la sabiduría, la misericordia y la fidelidad de Dios en acción. Ellos lo estaban viendo. Completada la obra, ellos veían toda la fidelidad, las promesas que Él les había dicho que iba a estar con ellos y que ese templo iba a ser terminado. ¡Wow! Ellos estaban viendo cómo Dios había sido fiel en sus promesas y cómo con su poder Él había movido tantas cosas para que este pueblo pudiera terminar la obra de Dios. Nosotros meditamos desde el capítulo 1 y aprendimos que Dios siempre estuvo ahí para ayudarles. Era la obra de Dios, era su obra. Y Él los había llamado para esa obra. Y sin la intervención de Dios, el pueblo habría fracasado. Por eso la celebración. Porque ellos sabían que si Dios no los ayudaba, si Dios no se involucraba en esa obra, ellos iban a fracasar porque ya lo habían hecho. Ya habían frenado la obra. Ya no querían seguir. Pero cuando Dios otra vez se involucra, dándoles confianza de que Él estaba con ellos. Es como Moisés cuando dijo, Señor, nosotros no nos vamos a mover si tú no nos sigues. Entonces este pueblo estaba viendo que Dios estaba en la obra. Él estaba ahí pendiente, velando por ellos, pero ellos debían confiar. Entonces vemos la celebración, vemos el júbilo, el gozo que ellos tenían porque habían visto toda la obra de Dios delante de ellos, las promesas cumplidas. Entonces, ¿qué hacían el pueblo? Solamente se gozaban de ver las promesas de Dios en acción. Lo mismo sucede, para comparar este gozo, esta alegría que ellos tenían, sucedió lo mismo en Éxodo 15. En Éxodo 15 está contando anteriormente el relato de la liberación del pueblo de Israel de la mano de la esclavitud de los egipcios que los tenían esclavizados. Dios, por medio de Moisés, les dice, yo los voy a liberar. Yo he visto la aflicción que tienen, yo he visto cómo están sufriendo y yo voy a liberar a mi pueblo. Siguen los relatos por medio del poder de Dios, las maravillas que Dios hizo. Con mano dura, dice el Señor, iba a liberar a este pueblo. ¿Y lo hace o no lo hace? Lo hace. Inclusive por medio de Moisés, Él abre el mar para que este pueblo pudiera caminar por tierra y pueda ser liberado. Entonces, después de esa obra completa del Señor, después de haber visto cómo Dios los había liberado de las manos del faraón, ellos dicen esto. Éxodo 15, del 1 al 3. Entonces Moisés, después de haber visto todo lo que Dios hizo, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza, mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. El Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero. El Señor es su nombre. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdidos, estaban entre el mar y los egipcios. Estaban muertos, no tenían salida. Entonces por eso el cántico, por eso el gozo de haber sido liberados. ¿Cómo no gozarse al ver tantas obras que el Señor ha hecho? El templo fue terminado. El pueblo de Dios vio la fidelidad de Dios y sus promesas cumplidas. Ahora, después de haber visto este relato de Esdras, vamos a ir a la parte siguiente para que nosotros veamos y meditemos cómo Dios hace lo mismo con su nueva obra, que es la iglesia. Ahora vamos a ver la segunda parte entonces en la edificación de la iglesia. Lo mismo sucede
como sucedió en la reedificación del templo, en la intervención de Dios, lo mismo sucede en su nueva obra, en la nueva obra de Dios, que el nuevo templo, que es llamado ahora la iglesia. También debo ponerles en contexto, como sabemos muy bien y lo hemos ido viendo en los versículos anteriores que estuvimos meditando también, que la edificación de esta nueva iglesia iba a ser la obra de Cristo. En el relato de la conversación que tiene Pedro con Cristo, él le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces Cristo se había puesto como la roca principal, donde todo el fundamento y todo lo que después iba a seguir iba a estar sobre ese fundamento que era Cristo. Cristo iba a dar la vida para que la iglesia sea edificada sobre esa roca que era Cristo. Y no solamente dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia en Mateo 6:18, también dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así como sucedió en Esdras, una vez puesto el cimiento, la obra debía continuar. El cimiento, en este caso, en la nueva edificación que es la iglesia, el cimiento, la roca principal, lo que sería la zapata de la construcción, hablando en términos nuestros, nosotros vemos las columnas y ahí abajo está la zapata que sostiene todo. Ese es Cristo. Esas bases que nosotros hacemos con mucho cuidado para que sostenga todo el edificio, ese es Cristo. Entonces la obra debía continuar y así fue como los apóstoles continuaron esa edificación. Pero a diferencia de la otra reconstrucción, ya no era más, recuerden que no era más de madera, ya no era más de piedras físicas, sino que esta nueva construcción, este nuevo trabajo dado a los apóstoles por el Señor Jesucristo, era por medio de la proclamación del Evangelio. Así continuaría la obra de edificar la iglesia. Los que creían, o mejor dicho, los que creen en Cristo, son piedras vivas y son colocados en la nueva edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros como creyentes, los que creímos en Cristo, el Señor dice, ustedes son piedras vivas. Así dice en Primera de Pedro 2:5. Dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este pueblo nuevo, llamado iglesia, son cada uno de nosotros llamados piedras vivas, y cada uno de nosotros se va poniendo como se pone un ladrillo, otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo. Y cada uno de nosotros tiene que estar unidos. Tienen que estar unidos. No hay forma. No me acuerdo si Spurgeon o alguno de los hermanos decía esto. ¿De qué sirve tener un ladrillo de buena calidad? Lo encontrás en la calle tirado, o tener un ladrillo en tu casa de buena calidad. ¿De qué te sirve? De nada, porque el ladrillo ¿para qué está hecho? Para estar en la pared. Ahí cumple su función. No cumple su función estando ahí por más buena calidad. Este tiene una buena cocción, este ladrillo, ¿no? Es buenísimo este ladrillo. Esta es la marca más duradera de todos los ladrillos, pero ¿de qué sirve que esté ahí? Fuera de donde tiene que estar. ¿Entienden? Entonces, esta nueva edificación la irá haciendo el Señor por medio de iba a empezar a hacerla por medio de los apóstoles, dándoles Él su espíritu para que tengan la valentía, la fuerza y la sabiduría para poder edificar y edificar. Entonces, pero también como veíamos en el relato de Esdras, que esa obra que había sido interrumpida, también en esta nueva obra intentaría ser detenida por el enemigo número uno, que es Satanás. Como hemos visto en los relatos anteriores, el único enemigo de Dios, el único que se interpone ante Dios, que quiere oponerse a Dios, es
Satanás. Él es el único interesado en frustrar la obra de Dios. Y lo habíamos visto ya cuando vimos los enemigos de Dios. ¿Recuerdan? Hemos visto los enemigos de Dios y cómo nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el diablo, contra Satanás, sus huestes, sus demonios. Ellos se oponen a que la edificación de esta nueva iglesia se lleve a cabo. Los intentos de frenar la obra ya lo vimos cuando meditamos con respecto a los enemigos también. Y no quiero hacer ahora énfasis en eso, sino quiero hacer énfasis en lo que hemos visto en el relato de Esdras, la intervención de Dios. La intervención de Dios. Este nuevo pueblo que había sido empezado por Cristo y seguido por los apóstoles, todo el tiempo que los apóstoles predicaban el mensaje de salvación, había personas que se oponían a eso. Y esos eran los judíos, los querían callar. Lo único que les interesaba era no prediquen más en el nombre de Jesús. No hablen más en el nombre de Jesús. Esa era su intención. Y como podemos ver, es la intención del diablo. Es la intención de Satanás, hacer que nosotros no prediquemos el nombre de Dios. Entonces, varias veces, varias circunstancias en el libro de Hechos, vamos a ver en los relatos de Pablo también, en las cartas, cómo estos enemigos se interponían a la obra de esta nueva edificación. Y quiero darles algunos relatos como para ver cómo Dios, en el momento, así como pasó en Esdras, cuando querían frenar nuevamente la obra, Dios intervenía. Dios intervenía por medio de sus profetas y le decían: tomen valor, hagan la obra porque yo estoy con ustedes. ¿Les dijo así? Sí. Ahora vamos a ver que en el relato de la edificación de la iglesia es similar. En Hechos 5 del 17 al 20, dice así. Estos relatos que voy a leer tengan en sus mentes que siempre pasaba después de que ellos predicaban el evangelio y los llevaban presos, o los atemorizaban, o los amenazaban, o los golpeaban, o los apedreaban. Algo pasaba, pero entonces ahí es donde intervenía Dios y decía así. Vamos a ver varios relatos. Dice así, 5 de Hechos del 17 al 20. Pero levantándose el sumo sacerdote, acuérdense de que predicaron estos apóstoles, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ahora escuchen. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Nuevamente Dios interviniendo, sacándolos de ese lugar, y no solamente les dijo: bueno, ahora vayan y escóndanse para que nadie nos vuelva a poner presos. Vayan y escapen, váyanse a otros lugares. No, id y sigan predicando, id y sigan dando el mensaje de esta vida, el mensaje que da vida. Hechos 18 del 9 al 10 dice así. Lo mismo que pasó con los apóstoles pasaba con el apóstol Pablo también. Pablo predicaba por todas partes que iba, y por todas partes que iba siempre habían personas que se oponían a él. Y dice así, Hechos 18 del 9 al 10. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo.
lo mismo que le dijo al pueblo, lo mismo le está diciendo a Pablo: yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas. A Zorobabel y a Jesúa les decía el Señor por medio de sus profetas: no teman, porque yo estoy con ustedes, cobren valor y trabajen. De la misma forma, Pablo estaba recibiendo la orden del Señor y el ánimo del Señor, diciendo: no teman, sigue testificando en Jerusalén. Sigue testificando, porque él tenía mucho pueblo en esa ciudad. Hechos 23:11. Otra vez al apóstol Pablo. A la noche siguiente se le apareció el Señor, otra vez el Señor, y le dijo: ten ánimo, otra vez, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. El Señor, cada vez que eran atemorizados, cada vez que eran amenazados, cada vez que eran puestos en la cárcel, el Señor, nuestro Dios, actuaba y los animaba, así como lo ha hecho en el libro de Esdras. Entonces podemos decir de la misma forma, como decía en Esdras, que los ojos de su Dios, que los ojos de Dios velaban sobre la vida de sus apóstoles, sobre la vida de ellos. ¿Por qué? No porque eran buenos y pobrecitos había que cuidarlos, no, porque era la obra de Dios que debía ser llevada a cabo, y la obra de Dios no puede ser frustrada, porque Él dijo que el Hades no prevalecería sobre la iglesia, y ahí están las evidencias de Dios interviniendo para que la obra no se frene. Y en la historia de toda la iglesia nosotros vamos a ver constantemente cómo los enemigos piensan que si nosotros matamos a estos que están predicando, van a callar. Y sin embargo, cada vez que mataban a uno, 1000 se levantaban. 1000 eran convertidos y no han podido callar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No han podido callar, porque es la obra de Dios. Es la edificación de la iglesia que Cristo compró. Él la está edificando. Él la va a llevar a cabo y Él la va a terminar. Es su obra y no va a haber quien la pueda frenar. Nadie la va a poder frenar. Por eso dijo el Señor: nadie. El Hades no va a prevalecer contra la iglesia. La historia cuenta de la iglesia cómo han muerto por predicar a Cristo. No solamente estos apóstoles, sino los cristianos primitivos, personas que eran muertas en el Coliseo romano por leones, por solamente haber creído en Cristo. Hoy nosotros no tenemos esas amenazas. Es tan fácil hoy decir: bueno, yo soy cristiano, pero sin embargo venir a Cristo era realmente morir a su vida, a esa vida que llevaban. Venir a Cristo era dejarlo todo. Venir a Cristo era realmente vivir para Él. Y esas personas realmente lo entendían. Y yo me sorprendo cada vez que leo las historias de los cristianos, que cuando eran quemados en la hoguera, eran quemados en un poste, y lo único que les pedían, hermanos, era esto: nieguen a Cristo. Nieguen a Cristo y se salvarán. Dejen de creer en Él y se salvarán. Pero ellos, ¿saben cómo morían? Cantando, alabando a Dios. Y eso es lo que me sorprende. Sus familias eran asesinadas, y los que predicaban a Cristo y creían en Cristo decían: yo no puedo volver atrás. He creído en Cristo, ya no puedo volver atrás. No puedo volver atrás. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es ganancia. Porque estar en Cristo es todo. Y sin Cristo es pérdida. Y con Cristo es todo. Entonces, saber de la historia de la iglesia nos hace ver a nosotros y nos hace ver realmente nuestros corazones de cómo estamos hoy. Y para finalizar, ¿cuánto llevo? Siempre estoy en contra del reloj.
Para finalizar, quiero poder traer a ustedes algunas aplicaciones o reflexión de estos dos relatos, tanto de la reedificación del templo como la edificación de la iglesia, para que veamos que nosotros algo debemos aprender de todos estos relatos. ¿Qué aprendemos? Nosotros ahora, como parte de la iglesia de Cristo, porque si hemos creído en Cristo, somos parte de Él, de su cuerpo, debemos saber que, presten atención, hermanos, si nosotros somos la iglesia de Cristo, la obra de la edificación debe continuar hasta la venida de Cristo. Cada uno de nosotros fuimos llamados, rescatados y salvados por Cristo, pero la obra debe continuar. ¿Y cómo continuaron los apóstoles? ¿Cómo continuaron la obra? Predicando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a continuar esa obra a la cual Dios nos ha llamado? Predicando. ¿Predicando a quién? Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, sino predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces, esa obra debe continuar en cada uno de nosotros. Esa obra debe seguir siendo transmitida a otras personas. En 1 de Pedro 2:9 dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, mejor dicho, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, para Dios, pero con el fin de que nosotros demos a conocer, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque realmente andábamos en tinieblas. Ahora nos ha pasado a la luz. Y nosotros debemos dar a conocer y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por amor a nuestro Salvador debemos dar a conocer su evangelio, pues por amor al Señor, por amor a nuestro Salvador, nosotros debemos seguir dando a conocer su evangelio, pues el evangelio es el medio que Dios ha designado para traer más piedras vivas. ¿Hay piedras vivas en esta ciudad? Sí, hay más piedras vivas. Así como a Pablo le dijo, todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea que hay más piedras vivas, pero hay que ir a buscarlas. Hay que ir a buscarlas, hay que ir a traerlas. ¿Y cómo las traemos? Por medio de la predicación. Entonces Dios ha designado ese medio por el cual van a venir a Cristo. Esas piedras vivas son personas que pueden ser salvadas por Cristo. 1 Corintios 1:21 dice así: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hablen con sus vecinos, hablen con sus compañeros, hablen con sus familiares, hablen con sus hijos, hablen con los que estén al lado. El Señor ha designado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? No, me salió ahora. No lo tengo anotado. Eso está en Romanos, pero no me acuerdo bien no lo tengo memorizado, pero no lo tengo el versículo. No hay quien les predique, y si no hay quien les predique, entonces es nuestra tarea como iglesia seguir trabajando para Dios. Es nuestra tarea como iglesia seguir dando y anunciando la salvación, como les dijo a los apóstoles: no teman, ustedes hablen,
Pero lo único que le pidió a Pablo, dice, así como te mantuviste fiel en la predicación, yo te llevaré a predicar en otros lugares. Manténganse fieles en la predicación de la palabra de Dios, en su evangelio. También otra enseñanza, también debemos saber que así como se les presentó trabas en el camino en estas dos circunstancias que vimos en estos dos relatos, también será así para nosotros. Y esto deben tenerlo en cuenta. La lucha con el enemigo y con nuestra carne y el pecado muchas veces nos desanima, nos frena. Y lo peor de todo es que en esos momentos de lucha, de dificultad, de pecado, dejamos de ver al Salvador. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de prueba, dejamos de ver al Salvador. Y de repente empezamos a desconfiar de Él. Entonces debemos aprender que la obra debe continuar y que esa obra va a haber obstáculos. Van a haber personas usadas por el enemigo que van a querer obstaculizar, detener esa obra. Un hermano escribe al respecto, dice así: cuando hacemos la obra de Dios, quizás otros estén tratando de retrasarnos, como hicieron con el pueblo, confundirnos o frustrarnos, pero podemos proseguir con confianza. Dios llevará a cabo sus propósitos en nuestro mundo, sin importar quiénes estén en desacuerdo. Así como los ojos de Dios estaban sobre los ancianos judíos, también lo está sobre nosotros. Concéntrense en el propósito de Dios y no desvíen su mirada por intrigas o calumnias, dice el hermano. Concéntrense en la obra de Dios. Van a haber obstáculos, van a haber personas que como dijo un sabio judío, ¿no? Cuando querían frenar la obra de Dios, dice, tengan cuidado, no vaya a ser que estén luchando en contra de Dios. Frenar la obra de Dios es luchar contra Dios. Entonces, este hermano también nos anima y dice, ustedes esfuércense, concéntrense en los propósitos de Dios, pues Él cumplirá con sus propósitos. Otra. También debemos saber que así como Dios animó al pueblo de Esdras y también animó a los apóstoles cuando iniciaron la obra, así también lo hace con nosotros y lo hará con nosotros. ¿Por qué? Porque primero, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, cuando está dando la gran comisión, dice, id y hacer discípulos en todas las naciones, vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él prometió estar con nosotros. Entonces esa promesa que tenían los del pueblo de Israel con Ageo y Zacarías, que les decía, yo estoy con ustedes. Y Pablo recibía esa misma ánimo, le decía, no temas, porque yo estoy contigo. Es el mismo ánimo que Jesús nos dice hoy, no teman porque yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo. Y también Él nos dio su palabra para que en ella encontremos consuelo y salvación y para guiar nuestros pasos. Nosotros hoy tenemos lo que ellos no tenían, la palabra de Dios completa, de principio a fin. El Señor nos muestra su voluntad, el Señor nos muestra todo lo que Él es capaz de hacer con personas insignificantes como nosotros. Él también nos dio el Espíritu Santo para convencernos que somos sus hijos, su pueblo, su iglesia. Es como un sello, una garantía de Dios en nuestras vidas. Así como Jesús les dio el Espíritu Santo a los apóstoles, es el mismo Espíritu que opera en cada uno de nosotros, porque en el momento de creer y entregar nuestra vida a Dios,
Dice la Biblia que el Espíritu Santo es como un sello, la garantía que nos da confianza de que somos de Él. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Esa fue la promesa ya desde el Antiguo Testamento. Yo les daré un corazón nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que tienen. Y les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y les daré mi espíritu. Y les enseñaré a andar en mis estatutos. El Señor nos ha dado de su espíritu. Él nos ha dado para que nosotros podamos ser convencidos de que somos su iglesia, su pueblo, sus hijos adquiridos por Él. Fuimos adoptados por la sangre de Jesús. También debemos saber que Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Él no solamente murió, también resucitó y ascendió a los cielos y no nos olvidó. Él dice que Él intercede por nosotros. Entonces podemos decir de igual manera como dijimos en los relatos anteriores, que si Él intercede por nosotros es porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Él ve nuestro caminar. Él ve cuando nosotros pecamos. Él ve cuando nosotros menospreciamos su sangre. Él ve cuando nosotros pecamos. Y Él ve y Él quiere que de la misma forma nosotros podamos venir en confianza y arrepentimiento a Él. Y también algo más. Él nos ha puesto en su cuerpo, que es la iglesia, como un medio de gracia que nos edificará en nuestro peregrinar. Eso quiere decir que no estamos solos. Pablo no estaba solo. Los apóstoles no estaban solos. El pueblo de Israel, tanto Zorobabel como Jesúa, no estaban solos. Era un pueblo trabajando para la obra. Él nos ha puesto en una iglesia. Y la iglesia está para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros, para que nos animemos los unos a los otros, para que nos cuidemos los unos a los otros. Y debemos aprender a hacerlo. No estamos solos, entonces debemos contar con la iglesia. Debemos contar para nuestro crecimiento. Pues la Biblia dice que nosotros unidos a la vid, nosotros vamos a poder crecer. Entonces, la iglesia es parte de la obra de Dios preparada para cada uno de nosotros como iglesia local para que nosotros podamos crecer cada vez más en confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y para eso todos nosotros jugamos un rol. Como les dije, un ladrillo suelto no sirve. El ladrillo sirve que esté en la pared, pero junto a otros ladrillos. Ahí sí cumple función. Cada uno de nosotros está en medio de ese edificio y cada uno de nosotros cumple una función. Y debemos pedirle al Señor que nos guíe para que nosotros podamos cumplir con los propósitos por los cuales el Señor nos trajo a este lugar. Por último, aprendemos que así como en los dos relatos nosotros debemos creerle a Dios. Nosotros aprendimos que en los dos relatos el pueblo, para concluir la obra, le creyó a Dios de lo que los profetas decían de parte de Dios. Ellos le creyeron a Dios. Los apóstoles le creyeron a Dios. Los cristianos primitivos le creyeron a Dios. Y nosotros debemos aprender a creerle a Dios. Que si Él dice que está con nosotros, Él está con nosotros. Y que Él dice que empezó una obra en ustedes y la va a terminar, Él la va a terminar hasta el día de su venida. Y debemos creerle. Y si nosotros hacemos eso, creemos en Dios como creyeron en estos dos relatos, de la misma forma nosotros vamos a ver todas sus promesas, vamos a ver su poder, vamos a ver su soberanía, su misericordia, su fidelidad de Dios. Vamos a ver todos sus atributos en acción en medio de la iglesia local. Vamos a ver todo eso. Vamos a ver su amor, su misericordia, su perdón reflejado en cada uno de nosotros. Entonces debemos creerle. Y por eso el apóstol Pablo dice y advierte a los hermanos en Hebreos, por ejemplo, no, el apóstol Pablo dijo porque Hebreos no se sabe quién escribió. Así que
Un apóstol, un hermano, escribió Hebreos 13 y daba esta advertencia. Hebreos 13, del 12 al 13, dice así: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, acá está la función de la iglesia, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Tengan cuidado de tener un corazón incrédulo. Las evidencias están a la vista. Créanle a Dios. Creámosle a Dios. Hermanos, somos la obra de Dios. Confiemos en Él y en sus promesas. Y si estamos, como dije en relatos anteriores, y si estamos en sus manos, como la obra de sus manos, estamos bien. Si estamos en sus manos, estamos bien. Pues no hay otro lugar que sea mejor que estar en las manos de nuestro Dios. Pues esas son buenas manos. En Hebreos 7:25 dice así, estos siguientes relatos: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, hablando de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Crean en esas promesas. Él es poderoso para salvarnos y lo va a hacer, y ya lo ha hecho en esa cruz. Y Él es el que vive perpetuamente e intercede por nosotros. Primera de Juan 2, del 1 al 2, dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros pecamos contra Dios, muchas veces el enemigo lo usa para desanimarnos, para decirnos: ¿te das cuenta que no hay forma de que Dios pueda cambiarte? ¿Te das cuenta que la sangre derramada fue en vano? ¿Te das cuenta que vos no tenés solución? ¿Te das cuenta que no hay remedio? Pero nosotros debemos creer que abogado tenemos en los cielos y debemos ir a Él. Dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sigue diciendo el relato de 1 al 2, dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Él no solamente es la propiciación por los pecados de los que ya hemos creído, sino que también es para los que todavía no creyeron en Él. Entonces, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, si todavía no has entendido esta obra magnífica de la que Cristo hizo, es hora de que puedas venir a Él confiadamente, porque Él, dice ahí, no solamente murió, no solamente hizo propiciación por nuestros pecados para los que ya creímos, sino para los del mundo entero. Entonces, esa sangre es también para vos. Si no has puesto todavía tu confianza en Cristo, esa sangre, esa muerte, también fue por vos, por tus pecados. Entonces, ¿qué nos da este relato? La esperanza de que todavía tenés perdón, de que todavía mientras vivas, mientras se dice hoy, puedas venir a Él. Si hoy escuchan la voz de Dios, dice el Señor, no endurezcan su corazón, arrepiéntanse de su pecado y crean en el Señor Jesucristo, y Él les dará vida eterna. Les aseguro que así será, porque no es una promesa mía, es la promesa de aquel que dio su vida para rescatarnos. Entonces, la invitación hoy es de que se puedan acercar a Cristo en arrepentimiento y fe. Ustedes ya saben, no tienen que venir acá al frente, pueden hacerlo ahí donde están, pedirle perdón a Dios, porque Él hizo la obra que nosotros necesitábamos que la hiciera.
Finalizo con esto. Así como la obra de Dios terminó en alabanza y celebración, en el relato que leímos dice que todos celebraron y dedicaron la obra que Dios había terminado, también debe ser así con nosotros. Quiero leerles este relato, cómo la obra de Dios en cada uno de nosotros va a producir esa alabanza, va a producir ese deseo de tener al Señor en alabanza. Voy a leer un relato, con esto termino. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Y escuchen lo que dice el Señor. Esto es para nosotros, iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual, versículo 6, escuchen, en el cual os regocijáis grandemente. Están felices, están gozosos grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta ¿en qué? En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. El Señor es glorioso, hermano. El Señor es único. El Señor nos ha dado una salvación que no se puede cambiar. El Señor nos ha dado una salvación que no la podemos perder. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. Ya nada, porque Él nos compró. Entonces nosotros como hemos aprendido ahora, debemos confiar en Dios. Van a llegar circunstancias a nuestras vidas, van a llegar circunstancias a la iglesia, van a llegar pruebas, van a llegar algunas dificultades, va a llegar algún momento oposición, como ya ha pasado. Pero nosotros debemos confiar en que estamos en las manos de Dios y que su obra va a continuar y que debemos confiar en Él en todo momento, en todo tiempo, no solamente cuando estemos bien, no solamente cuando nos vaya bien en la vida, no solamente cuando tengamos abundancia, no solamente cuando tengamos, hoy me siento feliz, no, también cuando estemos entristecidos, pero también podamos gozarnos en Él, como entristecidos, pero no desamparados, dice la palabra. Entonces, aprendamos a vivir en este gozo inefable, en este gozo que nos da. Acuérdense el gozo y la felicidad que tenía en los dos relatos. No era porque ellos se veían a ellos, no era así. No era porque ellos habían logrado reedificar el templo. O cuando Moisés dijo, pudimos abrir el mar, no. Se gozaban porque Dios estaba haciendo la obra. Alababan a Dios porque su vida solamente dependía de ellos, de Él. Esa es la alabanza que nos va a llevar a regocijarnos con un regocijo que no podemos entender. Porque si nos vemos a nosotros, hermanos, no sé si les pasa, pero si se ven y se escudriñan, no van a querer glorificar a Dios.
Pero cuando se ven a ustedes y ven la obra de Dios, van a decir, no puede ser que Dios haya hecho esto en mi vida. Porque yo estaba perdido y Él me halló. Porque yo estaba muerto y Él me dio vida. Yo andaba ciego y Él me dio para que pueda ver. Eso que para nosotros era imposible, Dios lo hizo posible. Eso despierta la alabanza. Eso despierta en cada uno de nosotros de acá adentro de decir, ¡wow! Dios es Dios poderoso, el Señor es su nombre. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor es su nombre. Entonces a Él debemos darle gloria, a Él debemos confiar, a Él debemos temer, porque Él es el que empezó la obra y la va a completar en cada uno de nosotros y en la iglesia. Y el Hades no va a prevalecer contra ellos. No tengan un corazón de incredulidad, créanle a Él. Él está, las evidencias están. Dios ha obrado de esta forma, y Dios está obrando de esta forma en nuestra iglesia también. Entonces creamos y adoremos a Dios en todo tiempo